Este proyecto terminal está dirigido por la doctora Deyanira Bedoya, el doctor Raúl Roydín García y el doctor Eric López. Buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto que lo hemos intitulado Estrategia de comunicación para que estudiantes de educación media superior conozcan el concepto y proceso de conformación de la huella digital, sus posibilidades y riesgos. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Mateos, Griselda Velázquez, Berenice Sánchez y su servidor Manuel Campiña. Nuestro comité tutoral está integrado por la doctora Deyanira Bedoya, por el doctor Eric López y por el doctor Roydín García. La era contemporánea está caracterizada por el uso de Internet, que es toda una industria que tiene un modelo de negocios que su producto principal es generar perfiles con valor comercial. En el caso de México, el internauta promedio entre 12 y 24 años constituye el 35% de los usuarios. Y estos usuarios pasan mucho tiempo en Internet y por lo tanto generan muchos datos. Eso es por parte de la industria, pero cuando esta información cae en usuarios malintencionados, pues pueden darse prácticas como el ciberacoso, por ejemplo. Para trabajar este tema, nosotros generamos esta pregunta de investigación que textualmente es: ¿cuál es la estrategia de comunicación adecuada para que los estudiantes de educación media superior conozcan el concepto y el proceso de conformación de la huella digital con el fin de que identifiquen sus consecuencias y posibilidades? Para nuestro objetivo general, entonces, agregaríamos a esto que planteo que asuman una actitud reflexiva ante su actividad cotidiana en los medios digitales. Nuestra hipótesis es de que la estrategia que conformemos sí puede contribuir a que nuestra audiencia comprenda este mensaje y que le sea útil. Bueno, este trimestre nos enfocamos en 3 aspectos importantes: el diseño de una metodología mixta, el desarrollo del marco teórico para comprender los conceptos relacionados con la huella digital y el trabajo de campo con la población meta. Lo primero que hicimos fue desarrollar una metodología propia que nos ayudara a lograr los objetivos de la investigación. Para ello, tomamos 3 elementos de 3 metodologías distintas: la investigación acción participativa, el design thinking y el diseño centrado en el usuario. Seleccionamos estas 3 formas de trabajo porque comparten principios fundamentales, como poner al usuario en el centro del proceso, de inicio a fin, se trabaja de forma interdisciplinaria, el proceso se desarrolla por etapas o fases y las fases son iterativas. Como resultado, creamos esta metodología. Cuenta con 5 pasos y cada uno de ellos tiene acciones específicas por cada etapa. Durante el trimestre actual desarrollamos las primeras 2 fases, la delimitación y el análisis-descubrimiento. Y en los siguientes 2 trimestres desarrollaremos las siguientes: la conceptualización, en donde decidiremos la salida final de nuestra investigación; la implementación, que será todo el proceso de desarrollo; y la evaluación, en donde testearemos con nuestros usuarios para asegurar que el producto funcione adecuadamente. En la primera realizamos, ¿podemos pasar a la que sigue? La delimitación de objetivos, la identificación de oportunidades, el estado del arte y la investigación teórica. En nuestro estado del arte, después de un análisis exhaustivo de lo que se ha hecho hasta ahora alrededor de la conformación de la huella digital, encontramos varios textos y papers que giran alrededor de estos temas: huella digital, identidad digital, Big Data, los rastreadores, Google, como por ejemplo los textos de Kathleen Feller, que son bastante interesantes. La mayoría de ellos son de Estados Unidos y Europa, ya que la producción mexicana en general se centra más en los peligros y en la prevención del ciberacoso, pero no ahondan demasiado en la recolección y manejo de datos masivos que vamos dejando en el Internet, que es nuestro tema que nos interesa en particular.
Y además de la investigación académica, encontramos que hay mucho trabajo realizado en espacios no formales. Civiles que trabajan en estos temas de forma práctica, realizan talleres y proyectos para el público. En México, por ejemplo, está Red en Defensa de los Derechos Digitales y a nivel internacional, Tactical Tech. Y también revisamos proyectos de diferente índole que se han hecho hasta ahora. Por ejemplo, The Classroom Experience, que es una exhibición interactiva en donde los usuarios pueden jugar con sus propios datos, Lightbeam y Trácula, que son plugins de Firefox en donde se visibilizan los rastreadores que recolectan nuestros datos, y Me and My Shadow, un proyecto de Tactical Tech, que es un sitio web que te ayuda a controlar tus rastros digitales. Y a partir de los hallazgos que encontramos en la revisión de textos, papers y libros, resumimos nuestro marco teórico en 6 temas fundamentales. La conformación de la huella digital, que es nuestro tema principal, pero además la ciudadanía digital, la privacidad y sus diferencias cuando se trata de la privacidad online y cuando se trata de la privacidad física, la juventud y su relación con el ciberacoso y todos estos problemas. Y también fue importante para nosotros conocer a fondo el funcionamiento de la industria del Internet, para comprender cómo esta influye en las actividades y experiencias de nuestro público meta. En la fase 2 de la metodología mixta se trabajó sobre el análisis y descubrimiento. Las acciones que se realizaron fueron las encuestas, los focus groups, la observación y la expresión gráfica. El primer paso del trabajo de campo consistió en el acercamiento al Instituto de Educación Media Superior de la Unidad Coajimalpa. Este acercamiento se llevó a cabo a través de una reunión con los directivos del plantel, en donde se les planteó la problemática y el fenómeno de la recolección de datos y la conformación de la huella digital, así como son usados estos datos por terceros. Asimismo, se planteó la necesidad de trabajar con los jóvenes de la institución, dado que tienen una alta presencia en el Internet y que además se tienen hechos registrados en donde estudiantes de nivel media superior han sido víctimas del mal uso de sus datos, sobre todo de ciberacoso. Los directivos del plantel les interesó el tema, lo aceptaron y lo integraron como parte de las actividades extraescolares para cumplir con el plan de estudios. El segundo paso fue impartir un taller a los estudiantes para dar a conocer el concepto relacionado de huella digital. Para esto se nos apoyó con 2 grupos de primer ingreso del sistema semiescolarizado. Cada grupo estaba integrado por 18 alumnos. El taller se impartió en 8 sesiones en los meses de octubre y noviembre. Se trabajó aproximadamente 1 hora con cada grupo. En el taller se impartieron temas sobre todo de la recopilación de datos, del uso que se le dan a estos datos, de la afectación que tiene la privacidad y de algunos posibles riesgos. Esto nunca con la finalidad de hacer un desprestigio del uso del Internet, sino más bien para crear conciencia del fenómeno y hacer una reflexión sobre los contenidos que se consumen y se generan. A la par de la impartición del taller, se aplicaron las técnicas e instrumentos que dicta la metodología mixta, en los cuales se hicieron, bueno, como ya dijimos, las entrevistas. Bueno, el primer día se hizo una encuesta de diagnóstico para conocer las habilidades y el uso que tienen los Internet y el uso que le dan los jóvenes en Internet. En la segunda sesión también se trabajó con un focus group, principalmente se trató el tema de la privacidad y bueno, así sucesivamente en todas las sesiones se trabajó de forma teórica y dinámica. ¿Quiénes son nuestros usuarios meta? Nuestros usuarios son estudiantes de la preparatoria José Ortiz de Domínguez, del IEMS Coajimalpa, de sistemas semiescolarizados, la mayoría en edades entre 15 y 20 años, todos utilizan Internet y principalmente las redes sociales. Nuestros usuarios aceptaron, le dieron, bueno, tuvieron buena aceptación del tema de la huella digital, de la conformación de la huella digital, siempre se mostraron interesados y muy participativos y en general el taller se impartió en un ambiente amigable y de confianza. Los hallazgos los dividimos en 4 categorías de análisis que fueron el perfil del usuario, las prácticas cotidianas, las competencias digitales y los conocimientos del tema.
En cuanto al perfil de usuarios, son jóvenes entre 15 y 20 años, todos tienen teléfono inteligente, el promedio se conecta 7 días diarias en Internet e iniciaron el uso de Internet a los 12 años. En cuanto a las prácticas cotidianas en Internet, tienen 3 usos principales: la búsqueda de información, sobre todo académica y personal, de entretenimiento y comunicación. Todos usan contenidos de videos, memes y tutoriales. En relación a las competencias digitales, la mayoría sabe enviar y editar archivos en diferentes aplicaciones, saben crear y editar documentos de textos y hojas de cálculo, y la mayoría también prefieren los entornos de aprendizajes no formales, como los tutoriales en YouTube, las entradas de blog y los foros. En cuanto a los conocimientos que tenían del tema, esto era interesante para nosotros, sobre todo para crear al principio una especie de línea base y después trabajar todo el taller. Les preguntamos específicamente sobre la huella digital, la privacidad, la recolección de datos masivos y el Big Data. Como podemos ver aquí, la mayoría sabe que su información se recolecta, la mayoría sabe que no se respeta su privacidad, pero ninguno lo relaciona con los términos de Big Data ni de vigilancia masiva. Nuestra actividad, una de nuestras actividades introductorias fue que ellos nos hicieran estas ilustraciones donde contestaron la pregunta: ¿qué crees que pasa con tus datos en Internet? Esto fue interesante para nosotros y les digo, fue la base, ¿no? Establecer qué era lo que ellos sabían. Este taller fue más bien una construcción colaborativa de conocimiento. Nos interesaba mucho cómo entienden ellos este tema, ¿no? Y como podemos ver, es muy visual. Tenían conceptos aislados de las redes, aquí en la primera se ven estos ojitos, ¿no? Como que alguien me está viendo, pero no lo explican como vigilancia, para ellos es pues casi normal. Y esta diferencia entre lo que ellos consideran que son datos sensibles, por ejemplo ahí Inbursa, muchos no consideran que sus datos personales sean datos sensibles o que se deban proteger. Y nuestra actividad final fue una expresión gráfica en un formato que ellos reconocieran muy bien, que fue, les pedimos que hicieran un meme. Esto fue después de que hicimos todo el taller con ellos, y este conocimiento pues ya es más reflexivo. Tenemos un par de ejemplos. En esto se nota que ya entienden que su privacidad sí es importante y que es algo que pueden pues, pedir, ¿no? A lo que pueden acceder. Y acá, ¿cómo entienden ya ellos que pues, no la tienen? Dice, subes una foto y te das cuenta que saliste mal, pero ya no la puedes borrar, se va a quedar ahí para siempre. Entonces esto fue para nosotros interesante porque ya ellos reflexionaron sobre lo que pasa con su información. Nuestro plan de trabajo para el trimestre siguiente, el 19I, será la conceptualización de la estrategia, el planteamiento, la definición del perfil de usuario ya a través de narrativas, queremos platicar mucho más a fondo con ellos, y explorar ya escenarios de uso, si es posible, a través de la arquitectura de la solución, que está enfocada en sus necesidades específicas. En el mismo trimestre queremos hacer el diseño de prototipos, implementar la estrategia y el roleplay. Y en el trimestre 19P enfocarnos a la evaluación y queremos tener este tiempo para hacer una iteración, o sea, evaluar, regresar con ellos, si es posible volver a evaluar y así, ajustar y eso. Gracias.